Bueno, bendiciones a todos, ¿sí? Otra vez más nos encontramos en esta nueva clase de capacitación espino. En este caso vamos a estar estudiando el título Fortalecidos en Dios, ¿sí? También vamos a seguir con este libro de capacitación destino, el módulo 1. Vamos a leer el versículo que vamos a tratar hoy. Está en Salmos capítulo 23, verso 3, y nos dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Sí? Este es el Salmo de David, que está hablando acerca de que Jehová es nuestro pastor. ¿Sí? Vamos a pasar a los objetivos que tenemos en esta clase. Y los objetivos son saber quién soy en Cristo. El segundo objetivo es conocer las armas espirituales para enfrentar al viejo, para enfrentar y vencer al viejo hombre. ¿Sí? Vamos a explicar quién es el viejo hombre. No es una persona anciana, sino que está hablando de nosotros mismos. ¿Sí? El tercer punto, el tercer objetivo, es ejercer una vida revestidos del nuevo hombre. Y el último es conocer que la transformación de nuestra vida depende de la gracia y el poder de Dios. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a avanzar al primer punto, que es ¿a quién acudir en los momentos difíciles? ¿No? Y acá tenemos una lectura que es: David tuvo que enfrentar todo tipo de pruebas, pero en esas horas de conflicto, por causa de sus luchas internas, aprendió a depositar toda su carga en Dios. Siempre que lo hacía, resultaba fortalecido. Y muchas personas hoy en día viven graves conflictos internos. Uno de los grandes enemigos del ser humano es la culpabilidad. Y esto es cuando los recuerdos del pasado, por errores que se cometieron, viven para martillar la mente, haciendo creer que la persona es un miserable, tratando de esclavizarla sin quitar el dedo acusador, y a diario enfrentamos situaciones y recibimos noticias que intentan desequilibrarnos emocionalmente. ¿Sí? Esto es la introducción de que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Y como dice acá el texto, que uno de los peores enemigos del ser humano es la culpabilidad. ¿Cuántas veces nos echamos la culpa, nos sentimos culpables de las cosas que pasaron, o las cosas que pasan, ¿sí? A causa de muchos errores que quizás cometieron en el pasado? Bien, David sabía que tenía que ser libre de sus temores, ¿sí? Por lo cual hizo de la oración su permanente refugio. Ese fue el secreto de David, que David formó un refugio, ¿sí? A través de la oración. Es algo muy importante. Y lo expresó de este modo en uno de los poemas, que está en Salmos capítulo 34, versículo 4. Y dice: busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. El verso 5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. David dijo este salmo en un momento muy difícil para él, ¿sí? Sin embargo, vemos como él busca ese refugio en Dios, busca ese refugio en la oración. Es algo muy importante en la vida del cristiano, ¿sí? Vamos a seguir. En algún momento de la vida, todos sentimos la fuerte presión de las circunstancias adversas que se desatan para atraparnos. El salmista entendió que sólo por medio de la oración se recibe el reconstituyente vital a través del cual Dios produce la renovación de nuestras fuerzas. ¿Sí? Sabemos entonces que a través de la oración Dios nos da la renovación de nuestras fuerzas. ¿Sí? Dios va a renovarnos todos los días, pero nosotros tenemos que también buscar de Dios. ¿Sí? Es como dice también el texto, que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir añadido por causa de nuestra búsqueda a Dios. ¿Sí? Bien, vamos a leer acá otro verso más que dice: si el adversario trae pensamientos de culpabilidad y condenación, debemos aprender a declarar que somos libres de la influencia del enemigo por el poder de la sangre de Jesús. Esto es algo muy importante. Cuando lleguen esos momentos, esos pensamientos, ¿sí? Negativos a querer traernos esa culpabilidad, debemos declararnos libres
de todo lo que el enemigo nos quiera poner, ¿sí? Libres de toda influencia del enemigo a través de la sangre de Jesús, ¿sí? Declarar la sangre de Jesús sobre nuestras vidas es lo más importante para estos momentos. Vamos a pasar a lo siguiente, entonces, que es, ¿quién soy? Y una de las mayores bendiciones que podemos experimentar es conocer a Jesucristo y recibirle como nuestro Salvador personal. Pensamos que desde ese momento en adelante todo será mucho más fácil en nuestra vida, pero en nuestro andar cristiano descubrimos algo muy importante, y es lo que la Biblia describe como la vieja naturaleza o el viejo hombre, ¿sí? Que siente que está perdiendo terreno y quiere luchar para reconquistar territorio. Muy bien, ¿qué significa esto? El viejo hombre, la antigua naturaleza, nos está hablando de nuestro antiguo yo, que lo que éramos antes de venir a la iglesia y de conocer a Jesús, antes de creer en Dios y antes de transformarnos, ¿sí?, en este nuevo hombre o esta nueva mujer que son ahora. Entonces, el viejo hombre es todos nuestros pecados, todas nuestras acciones, todo lo que nosotros hicimos antes de conocer a Dios, antes de tener nuestro encuentro con Dios. Una vez que nosotros tuvimos este encuentro con Dios, vamos a ser transformados en un nuevo hombre. Sin embargo, lo que acá nos está diciendo es que el viejo hombre todavía quedó dentro de nosotros muchas veces y lucha por mantener ese territorio que por mucho tiempo fue de él, ¿no? Entonces ahí comienza lo que es la lucha interna. Y por eso Pablo vivió el mismo conflicto y lo expresó de esta manera. En Romanos 7, capítulo 7, versículo 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. ¿Sí? Sabemos que Pablo fue transformado en gran manera por Dios. Sin embargo, ese pecado que él tenía mucho antes de conocer a Dios, todavía moraba dentro de él, ¿sí? Y esto pasa muchas veces en la vida de los cristianos que estamos ahora, por ejemplo, estudiando. Y es muy necesario saber que nos encontramos con este problema, ¿sí? Con el cual debemos enfrentar al viejo hombre. Muy bien. Entonces dice, prosiguiendo en su analogía, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo decía también en Romanos 7, ¿sí? Y logró identificar que dentro de él vivían dos naturalezas, así como hoy dentro de nosotros también habitan dos naturalezas, ¿sí? Una fue el resultado del pecado y la otra recibió vida por medio de la fe en Jesús. Su lucha interna tuvo un final feliz cuando dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Esto significa que Pablo logró identificar el viejo hombre y logró sacar de su vida, ¿sí?, arrancarlo de raíz a todo ese mal que habitaba dentro de él. Muy bien, entonces con esto vamos a ver qué hacemos con el viejo hombre, ¿no? Y ese es el segundo punto, que es qué hacemos o qué hacer con el viejo hombre. Y vamos a leer entonces Efesios capítulo 4, verso 22, que nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Acá Pablo, cuando escribía esta carta a Efesos, nos decía, ¿sí?, que nos despojemos del viejo hombre, nos despojemos de esa vieja naturaleza que vivía dentro de nosotros antes de conocer a Jesús, ¿sí? Pablo pudo identificar con claridad a ese ser que mora dentro de cada uno de nosotros. Lo llama el viejo hombre, cuya naturaleza fue contaminada, ¿sí?, porque su inicio fue el resultado del engaño. De una manera astuta, Satanás logró seducir a la primera pareja y les presentó la mentira como si fuera un bocado delicioso. Acá estamos hablando de Adán y Eva, cuando él transformó esta mentira, ¿sí?, en un bocado delicioso, que dijo que coman del fruto porque no les iba a hacer nada,
Sin embargo, esto fue una mentira que terminó, ¿sí? Bueno, de todos ya sabemos la historia. Fueron desterrados, ¿sí? Del jardín del Edén a causa de su pecado. Una vez que cayeron en la trampa, hizo de ellos sus súbditos, ¿sí? Es por eso que al confrontar a los judíos de su época, Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, ¿sí? Porque él es mentiroso y padre de mentira. Esto Dios le está hablando, ¿sí? A las personas que comenzaban a criticarlo y comenzaban a hablar mal de él y comenzaban a querer asesinar a Jesús, ¿sí? En un momento Jesús se da vuelta y les habla y les dice estas palabras, ¿sí? Estas palabras son muy fuertes. Les habló a los mismos judíos, ¿sí? El mismo pueblo de Dios que le había dado la espalda a Dios, ¿sí? Había entrado en religiosidad. Ya no era una comunión con Dios, era religión, ¿sí? Y a causa de eso, el pecado entró en sus vidas y es por eso que Jesús le dice que son los hijos del diablo, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir. Dice: al padre de ese viejo hombre, Jesús lo identificó como el diablo, ¿sí? Entonces, ¿quién es el padre de nuestra vieja naturaleza? El diablo. Y no podemos esperar que el diablo enseñe a sus hijos a orar correctamente, ¿sí? Así como no podemos esperar que Jesús enseñe a sus discípulos a hacer lo incorrecto. El árbol malo jamás podrá dar fruto bueno, y un árbol bueno jamás podrá dar un fruto malo, ¿sí? Eso es algo muy importante que debemos saber. Y en su carta a los Corintios, Pablo dijo, en Corintios capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al decir el Dios de este siglo, está hablando de Satanás, ¿sí? Cuando Satanás les ciega los ojos a aquellas personas para que no puedan ver la revelación de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo del enemigo, de este viejo hombre? ¿Sí? Cegar, ¿sí? Y bloquear el entendimiento de las personas para que no reciban la revelación de la palabra de Dios. Pues es el único medio que puede librarles de la opresión en la que el adversario los tiene subyugados, ¿sí? Ahora, ¿cómo tratar con el viejo hombre? Acá tenemos unos puntos, ¿sí? Muy importantes que ustedes también los pueden ver. Y dicen: despojaos del viejo hombre que está viciado, ¿sí? El segundo es: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, ¿sí? Decir verdades, hablar con verdad, no hablar de mentira, ¿sí? Porque sabemos quién es el padre de la mentira: Satanás. Y si nosotros hablamos mentira, nos convertimos en sus hijos, ¿sí? Y nosotros somos hijos de Dios, por lo cual decimos que la verdad nos hace libres, ¿sí? Muy bien, el tercer punto es: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El cuarto: no deis lugar al diablo, no dar lugar al diablo en ningún momento de nuestras vidas, ¿sí? No hurtar más, sino trabajar, ¿sí? Esto también se encontraba en los 10 mandamientos: no robar, ¿sí? No robar más, sino que trabajemos y ganemos dignamente todo lo que tenemos, ¿sí? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No hablar maldiciones, no hablar malas palabras, ¿sí? No hablar cosas que no glorifiquen a Dios. El anteúltimo punto es: no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sí? También se puede volver triste a causa de nuestras acciones y de nuestros pecados. Y algo muy importante es no contristar al Espíritu Santo, ¿sí? Y el último punto es quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿sí? Quitar de nosotros todo esto es algo muy importante para sacar el viejo hombre de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, sabemos que el viejo hombre trata en nuestras vidas, ¿sí? Aún después de haber conocido a Dios y de haber hecho nuestra confesión de fe. Aún después de eso, el viejo hombre sigue trabajando dentro nuestro hasta que nosotros no lo echemos fuera. Entonces,
todas estas cosas estos puntos que vimos recién, son lo que el viejo hombre trabaja en nosotros, y tenemos que despojarnos de todo esto, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo erradicar al viejo hombre? ¿Cómo sacarlo de nuestras vidas? Vamos a tomar un ejemplo de la antigüedad. El pueblo de Israel había sido guiado por Moisés en la tierra de Canaán, ¿sí? Esto estaba en Éxodo, pero ¿quién logró introducirlos? ¿Quién fue? Josué. Sabemos que Moisés lo libró de Egipto, Moisés lo sacó y vivió junto al pueblo gobernándolo, ¿sí? Y llevándolo y guiándolo y liderándolo durante todos esos 40 años que pasaron en el desierto. Sin embargo, él no fue quien entró a la tierra prometida con el pueblo, sino que fue Josué. Después de su muerte, Dios tuvo que levantar jueces para que les ayudaran en sus conquistas. Y después de la muerte de Josué, Dios levantó jueces. Y la orden que el Señor les había dado en esa época era destruir todas las naciones de alrededor y no debían hacer ninguna clase de alianza con sus moradores. Sin embargo, el pueblo de Israel había bajado la guardia en su lucha contra estas naciones y Dios envió su ángel a amonestarlos, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir. El ángel les recuerda lo que el Señor les había dicho. Él no iba a invalidar jamás el pacto que había hecho con ellos, pero todo estaba sujeto a su obediencia. Y esto está en Jueces capítulo 2, verso 2. Dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Esto hablaba el ángel, ¿sí? Era una palabra de Dios del ángel hacia el pueblo, porque los jueces no habían obedecido a Dios. Y la orden de Dios al pueblo de Israel consistía en no hacer alianzas con las naciones de Canaán, que eran las que tenían que conquistar y erradicar como completo, ¿sí? Algunas de las 12 tribus de Israel fueron obedientes, mientras que otras no obedecieron e hicieron a esas naciones que les pagaran tributos, ¿sí? No obstante, cuando esas naciones se fortalecieron, los hicieron tributarios a ellos. ¿Esto qué pasó? Por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿sí? Después de haber conquistado Canaán y haberse instalado en Canaán, levantaron jueces, ¿sí? Y estos jueces desobedecieron a Dios. Recuerden que hay 12 tribus en Israel. Muchas de esas tribus obedecieron a Dios y fueron a eliminar a todos sus enemigos. Y otras tribus no obedecieron a Dios e hicieron que ellos les pagaran tributos, ¿sí? Los hicieron obligar a que ellos le paguen ofrendas y tributos y así ellos obtener ganancias, ¿sí? Sin embargo, llegó un momento donde el pueblo enemigo se fortaleció, donde comenzó a tomar gran fuerza y esto se dio vuelta. Ya las tribus de Israel comenzaban a pagarles tributos a sus enemigos, ¿sí? Esto fue a causa de la desobediencia que, que, que ellos cometieron. Muy bien. Esto mismo pasa muchas veces con el viejo hombre y la vieja naturaleza dentro de nosotros, ¿sí? No la erradicamos por completo, sino que la retenemos ahí. Y pensamos que todo está bajo control, que nosotros controlamos esa vieja naturaleza. Sin embargo, está ahí. Y cuando menos nos imaginamos, cuando menos nos demos cuenta, esa naturaleza nos da vuelta, se fortalece, ¿sí? Y nosotros nos convertimos en sus esclavos. Nosotros hacemos lo que esa naturaleza vieja, ¿sí? Llena de pecado, nos dice que hagamos. Es decir, que el pecado que hay en nosotros debemos erradicarlo por completo, no debemos contenerlo, no debemos guardarlo, debemos sacarlo fuera en el nombre de Jesús. Eso es algo muy importante. Vemos que al pueblo de Dios le pasó con sus enemigos, ¿sí? Y así también el viejo hombre y la vieja naturaleza nos hace eso, ¿sí? También a nosotros. El viejo hombre era rebelde, desobediente. Su padre era la ira. Solo pensaba que los deseos y placeres de la carne y nada bueno había en él. Solo queda un camino y es la ejecución. El apóstol Pablo lo dijo. Lo dijo en Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Debemos crucificar nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre es el pecado, ¿sí? El pecado que nosotros habíamos cometido antes todavía
habitaba dentro de nosotros y debemos crucificarlos, debemos sacarlos fuera de nosotros. El propósito de Dios con el hombre, ¿sí? Vamos a ver, en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Al pensar en el hombre, Dios visualizó un ser que pudiera reproducir su carácter y su voluntad. ¿Sí? Eso fue lo que Dios quiso para el hombre en un principio. Y reprodujo en nosotros su propia gloria, tal como Pablo lo expresó. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Eso está en Efesios capítulo 2, verso 10. Y ahora en 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos de Dios en él. ¿Sí? Eso está hablando de Jesús. Muy bien, el tercer punto es vistámonos del hombre nuevo. ¿Sí? Sacar al hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. El hombre nuevo, vamos a ver quién es el hombre nuevo entonces. Esto está en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Esto es lo que Pablo siempre predicaba, que somos salvos por la gracia de Dios, que estábamos muertos en pecado, sin embargo, Él nos resucitó juntamente con Cristo, nos dio vida, ¿sí? Nos dio vida. Entonces debemos entender estos puntos, que somos nuevas criaturas, ¿sí? Somos nueva criatura. Así como dice 2 Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Y somos nuevas criaturas, ¿sí? Volvemos a nacer otra vez. Somos engendrados de Dios. Eso está en Juan capítulo 1, verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios da espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento. Ese es el punto 3. Dios nos va a dar estos espíritus de sabiduría, revelación y conocimiento. ¿Sí? Eso está en Efesios capítulo 1, verso 17. Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Nosotros sabemos que cuando Dios nos da estos espíritus de sabiduría, de revelación, de conocimiento, somos 10 veces mejores que los demás, ¿sí? Así como está en el libro de Daniel, que Daniel tenía este don, ¿sí? De interpretar sueños, este don de sabiduría, y sabemos que ningún sabio, ningún adivino, ningún mago que estaba en Babilonia era mejor que Daniel, sino que él era 10 veces mejor que todos los que estaban en ese palacio. Entonces sabemos que cuando Dios habita en nosotros, somos 10 veces mejores que los demás, ¿sí? Y no porque somos nosotros, sino porque Dios nos da y nos llena de este espíritu. Ahora, la renovación del entendimiento también es otro punto, ¿sí? Vamos a leer en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a Santiago capítulo 1, versículo 22, y dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Tenemos que ser hacedores de la palabra, y este es otro punto más. El anteúltimo punto es el Espíritu Santo testifica de quién somos. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso está en Romanos 8, 16. Y el último punto es que somos herederos de Dios.
¿sí? Esto es muy lindo, saber que somos herederos de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso está en Gálatas capítulo 4, versículo 7. ¿Sí? Vamos a pasar al otro punto, que es ser transformados por su poder. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a leerlo otra vez. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como el poder del Señor. Somos transformados, ¿sí? Nuestra vida es un espejo de la gloria del Señor. Tiene que ser un espejo de la gloria de Cristo, ¿sí? Tenemos que reflejar esa gloria en todo momento y en cada palabra que decimos y en cada acción que hacemos. La palabra transformados en este texto significa metamorfosis, ¿sí? Es un hecho similar al gusano que lucha por transformarse en mariposa. De igual modo, en la vida del creyente siempre llega un día cuando tiene que poner todo de su parte para que su nueva naturaleza espiritual pueda desprenderse de la vieja naturaleza carnal, ¿sí? Esto nos dice que llega un momento, un día, ¿sí?, en específico, en el cual nosotros tenemos que poner de nuestra parte para rechazar y echar fuera el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, y volver a nacer de nuevo, ¿sí?, en un nuevo hombre lleno del Espíritu de Dios. Muy bien, seguimos. El ejemplo de Jacob. Vamos a ver este ejemplo que dice: la vida de Jacob es un claro ejemplo. Desde joven había sido enseñado en el temor de Dios, pero al mismo tiempo habían pequeñas indiscreciones en su vida. Él permitió el engaño en su vida. Era oportunista y muy sagaz en lo que hacía. A pesar de esto, era un fiel creyente y lo demostraba con sus ofrendas y sus diezmos, ¿sí? Más allá de que él había permitido el engaño en su vida y imagínense, ¿no? Isaac, que era el hijo de Abraham, que era Abraham el amigo de Dios. Isaac fue su hijo y Jacob fue su nieto. Es decir que él fue criado en una familia que conoció a Dios cara a cara, ¿sí? Y todos los días de la vida de Jacob se le enseñaba para que Jacob sea una persona recta delante de Dios. Sin embargo, él permitió el engaño en su vida, ¿sí? Él era muy oportunista y era sagaz en lo que hacía. Sin embargo, él siguió fiel en las ofrendas y en los diezmos. Él era un fiel creyente, ¿sí? Él todavía creía en Dios. Él no dejó que nada lo apartara de Dios. Siempre creyó en Dios. Y dice, todo estaba aparentemente muy bien en su vida, pero mientras regresaba a su casa, recibe la noticia de que su hermano Esaú venía a su encuentro. Y esto lo angustió en gran medida porque sintió que era un decreto de muerte sobre él. Sí. Sabemos que cuando él quería volver a su casa, Esaú, ¿sí?, estaba yendo a buscarlo para asesinarlo por haberle robado la primogenitura. Sin embargo, hubo una actitud que Jacob tuvo acá, y que fue buscar al ángel de Dios y luchar toda la noche hasta que rayó el alba y el ángel se tenía que ir, ¿sí? Sin embargo, Jacob siguió insistiendo y no dejó que el ángel se vaya sin antes darle su bendición. Eso podemos ver la lucha, ¿sí? Y cómo Jacob fue persistente en eso. Fue persistente en buscar su bendición. Fue persistente en buscar su transformación. Jacob sabía que en su vida había esa vieja naturaleza de oportunista, ¿sí?, estafador, del pecado, del engaño. Sin embargo, él buscó a Dios y provocó ese milagro. Provocó ser transformado por Dios, ¿sí? El ángel de Dios tuvo que herirlo para que Jacob lo dejara ir. Sin embargo, antes de irse, vemos como Dios lo transformó, que incluso hasta le cambió el nombre. Ya no se llamaba Jacob, sino que lo llamó Israel,
¿sí? Por cuanto luchó contra Dios y venció, Dios y los hombres y venció. Entonces sabemos que Jacob fue una persona que luchó por su bendición y para ser transformados. Qué gran ejemplo que nos da la Biblia acerca de Jacob, ¿sí? Para que nosotros también seamos como él y busquemos esa bendición de Dios. Tenemos que ser más que vencedores, ¿sí? Y bueno, vamos a leer. En la tentación Dios nos da la salida, ¿sí? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Y nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, ¿sí? Nosotros vamos a tener la salida en medio de la tentación. Es decir, que nosotros tenemos que resistir y tenemos que buscar esa salida que Dios ya nos dio. Vamos a leer Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿sí? Y esto nos lleva al segundo punto, que es guardar en nuestro corazón la palabra de Dios, ¿sí? Así como David decía acá, que él guardó en su corazón estos dichos de Jehová para no pecar contra Dios. El tercer punto es velar en oración, ¿sí? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto lo dijo Jesús, ¿sí? Lo dijo a sus discípulos cuando estaban en el Getsemaní. Entonces sabemos que para no entrar en tentación tenemos que orar constantemente, ¿sí? Orar constantemente y velad también para no entrar en tentación. Vamos al cuarto punto, que es someternos a Dios y resistir al diablo, ¿sí? El famoso versículo de Santiago 4:7, que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El último punto es vencer por medio de la fe. Esto está en 1 de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿sí? Entonces, por medio de la fe, tenemos que vencer y vencer a todo lo que se nos oponga para seguir a Dios, ¿sí? Muy bien, la conclusión, vamos a esta conclusión de esta hermosa palabra, de esta hermosa clase, que es, aunque el adversario quiso robar definitivamente al hombre, tanto la imagen de Dios que él tenía como la autoridad que Dios le había impartido, fue a través de la muerte y la resurrección de Jesús como el ser humano pudo recuperar la imagen del Padre celestial y la autoridad perdida, ¿sí? Fue a causa de Jesús que nosotros pudimos recuperar y pudimos ser transformados en nueva criatura. Así que a causa de Jesús somos nueva criatura. Y este hecho poderoso ubica de nuevo al hombre en su propósito, ¿sí? Pues sin esos dos aspectos, todo su esfuerzo por superarse sería en vano. Muy bien, entonces entendemos que Dios hoy nos habla, ¿sí? Acerca de nuestra antigua naturaleza y de nuestra nueva naturaleza, y que debemos estar preparados y vestidos con la armadura de Dios para vencer al enemigo, vencer a todo lo que se nos quiera oponer en este andar cristiano, ¿sí? Y así también para entrar en guerra espiritual, ¿sí? Es hermosa la guerra espiritual, en el que podemos prepararnos espiritualmente para poder luchar contra el enemigo y todas sus artimañas. Y esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? En la guerra espiritual. ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Sí? Y entonces, muy bien, vamos a terminar por hoy esta clase. Y antes de terminar, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar pidiéndole a Dios que Él nos ayude a poder despojarnos de este nuevo, de esta antigua naturaleza y poder ser, ¿sí? Poder volver a nacer en este nuevo hombre. Muy bien, cerramos nuestros ojos ahí donde estamos y decimos, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta bendición de poder hoy escuchar tu palabra, escuchar tu clase, Padre, tus enseñanzas para nuestras vidas. Queremos aplicarla a nuestros corazones, en nuestra vida, Padre, en nuestro andar de todos los días, para poder, Jesús, recibir de tu Espíritu Santo aún más cada día, Jesús. Queremos ser renovados y fortalecidos en tu Espíritu, fortalecidos, Jesús, en tu presencia.
Te buscamos a ti, Padre, porque sabemos que tú hoy nos das la victoria. Por medio de la fe, tú hoy nos das la victoria sobre nuestros enemigos, Padre. Tú hoy nos das la victoria, Jesús. Así como hablábamos, Jesús, la clase pasada, que tú le diste la victoria al pueblo de Dios cuando Josafat decidió adorarte, Padre. Cuando Josafat decidió llevar al pueblo a buscarte a ti, Jesús. Hoy te buscamos a ti para que tú nos des la victoria sobre nuestros enemigos, sobre esa antigua naturaleza, Jesús, que habitaba en nuestras vidas antes de conocerte a ti. Hoy nos despojamos en el nombre de Jesús. Nos despojamos de todo viejo hombre, de toda antigua naturaleza, de todo viejo pecado, en el nombre de Jesús. Nos despojamos ahora y somos libres en el nombre de Jesús. Aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, sobre nuestras manos, en el nombre de Jesús, sobre nuestro Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Te pedimos que tú hoy nos llenes de tu poder y nos llenes, Padre, y hoy nacemos otra vez, nacemos de nuevo, pero en tu Espíritu, Jesús. Somos nacidos, Padre, a través de la fe en tu Espíritu Santo. Por eso es que te pedimos que hoy tú nos recibas, Padre, y tú nos des tu bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias por llegar hasta acá. En breve te voy a estar mandando el documento, ¿sí? El documento Word con todas las actividades para realizar en esta semana. Así que bueno, muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.